Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Padre, en esta noche, amado Dios y Señor Jesucristo, me presento una vez más delante de ti, Señor, sabiendo que tu siervo, Señor, ya ha presentado este tiempo, Señor. Yo me presento, Padre, para que tú hables conforme a tu Espíritu, Señor. Que tú seas, Señor, llenando mi boca, Espíritu Santo. Pero también oro, Señor, por tu pueblo, Señor, para que sus corazones sean abiertos a tu palabra. Para que con más diligencia, Señor, atendamos las cosas que es del Espíritu, Señor, en esta noche. Padre, y bendecimos a tu pueblo, Señor, y declaramos que queda anulado y sin poder todo lo que se levante contrario a tu palabra, todo lo que quiera distorsionar, todo lo que quiera, Padre, maldecir, o todo lo que quiera, Padre, quitar el poder que tiene tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Dele gloria al Señor, dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, porque Él merece toda gloria, porque Él merece toda honra, porque Él es el digno, porque Él es el santo, porque Él es el sublime y porque Él es el Dios de toda salvación. Amén. Aleluya, santo es el Señor. Puede tomar asiento, amada iglesia del Señor. Y le digo, Espíritu Santo, multiplícame el tiempo, porque es una hoja pequeña, pero prácticamente yo no voy a hablar, va a ser la misma palabra que a través de cada cita bíblica nos va a hablar. Amén. El Espíritu de Dios dice: una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Viene el Espíritu Santo de Dios a exhortarnos como iglesia, y viene el Espíritu Santo de Dios a aconsejarnos, pero también viene a prevenirnos. Nos hace un llamado para que atendamos con más diligencia. El Señor ha venido hablando de una iglesia prudente e imprudente, sensata e insensata. El Señor ha venido hablando de qué tal estamos preparados. El Señor ha venido hablando de que nos examinemos. Y el Señor hoy nos dice que atendamos con más diligencia lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído cada vez que nos sentamos, como dijo el Espíritu Santo el domingo? ¿Qué es lo que hemos oído cada vez que nos sentamos en las sillas del juicio? Hemos oído el consejo del Espíritu, hemos oído la palabra del Espíritu, hemos sido confrontados, pero también hemos sido fortalecidos, pero también hemos sido llamados a una prevención, de alerta, o como dice el pastor a veces, de danger. Alerta, iglesia, alerta. Hay una salvación tan grande, y es la salvación de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, el que derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario, el que te redimió, el que me redimió, el que me ha limpiado y aún me sigue limpiando con su Santo Espíritu y su presencia. Amén. Pero el Señor dice, voy a leer hasta el 4, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces nos dice en el 3, con signo de preguntas: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, se nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Yo le digo, iglesia, el Espíritu Santo dice que atendamos con más diligencia lo que hemos oído, pero después nos dice: ¿cómo podemos escapar? ¿Cómo vamos a poder escapar nosotros si descuidamos una salvación? A veces hay una contienda entre la iglesia, de que unos dicen que la salvación se pierde, otros no, pero aquí dice: ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande si la descuidamos?
Y sí, la salvación es Cristo. La salvación está ahí. Pero si yo descuido, pierdo la oportunidad de entrar a ser salvo por la eternidad. Pero el Espíritu Santo dice que hemos oído estas cosas. En aquel tiempo está hablando de los tiempos de Moisés, que oyeron, que recibieron milagros, prodigios, maravillas. Pero hoy yo le pregunto a usted, iglesia, ¿quién de aquí no ha recibido un milagro del Señor? Si usted está esperando que se les tire el pie cojo, hay un mayor milagro, y es el de la salvación y la vida eterna. Ese milagro ya se nos fue dado en el momento que tú y yo fuimos redimidos por el Señor, cuando aceptamos a Cristo. El Espíritu Santo de Dios quiere que atendamos, que cuidemos más la salvación que se nos ha sido dada, que atendamos a tiempo la palabra, como predicaba el pastor de esta iglesia Berea, donde dice que atendían con solicitud la palabra, donde dice que no solo la atendían con solicitud, sino que llegaban nuevamente a estudiar, a escudriñar lo que se me había dado. Puede que mientras yo predique se me pueda ir algo, pero si usted viene y va y revisa y escudriña nuevamente, el Espíritu te dé lo que tal vez por distracción, porque mientras el que está predicando aquí, yo he visto una lucha espiritual abajo, donde personas están lanzando lo contrario, y tal vez no son ni las mismas personas, el enemigo usando, a como nos enseñaban en el ministerio de mujeres, la pastora que predicó, que si estamos débiles, a ese toma el enemigo para hacer de tropiezo, para tal vez decir cosas que vienen a querer influir a quien está aquí arriba, a contaminar o a decir, o por distracción mía y no estar completamente en el Espíritu, me puedo distraer y evadir el Espíritu Santo. Como una vez el Espíritu Santo me dijo, no pauséis el Espíritu Santo. A veces estamos hablando la palabra del Señor y empezamos a contarse un testimonio, pero terminamos haciendo un discurso de diversión, de risas, de entretenimiento, y ya el Espíritu Santo se pausa. Y por cosas como esas puede venir a que la palabra que el Espíritu de Dios me dio distorsionar. Por medio de esas cosas puedo venir a pausar lo que realmente el Espíritu quería dar a la iglesia. Pero yo hoy le digo, o posiblemente no sea hoy el predicador ni la predicadora, pero tal vez el que está al lado empieza a hablar contigo, empieza a contar chistes, ya empieza el niño a llorar, empieza el otro, y el enemigo toma ventaja y descuidamos lo que estamos oyendo, y entonces no pusimos suficientemente atención a lo que el Espíritu quería hablarnos en ese momento. Por eso es necesario volver y venir y repasar, como esa iglesia Berea, que venía y atendía con solicitud la palabra. Si hoy el Espíritu nos habla de amor, valgamos y atendamos con solicitud qué tipo de amor quiere el Señor que andemos. Si hoy el Señor nos está hablando de esa salvación, atendamos el llamado. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Que cuidemos qué tipo de salvación. Es Cristo, sí, pero ¿qué es lo que estoy descuidando de mi Cristo? ¿Qué es lo que estoy haciendo que Él pueda deslizar con tan solo ignorar su presencia? Con tan solo evadir su presencia, con tan solo resistir a su presencia, con tan solo dejar de buscar al Señor como antes lo hacíamos. Podemos deslizar, porque si no estamos llenos del Espíritu, como decía ahora el Espíritu Santo, puede caber cualquier cosa. Y es necesario tener esta brea para que no quede ni una endija, que estemos tan llenos del Espíritu que no quepa nada de lo del mundo, que no quepa nada que me aparte de su presencia o que quiera hacerme deslizar. Pero dice el Señor, atendamos con más diligencia. Y nos dice cómo escaparemos de una salvación tan grande. Cómo vamos a justificarnos delante del Señor, del que todo lo sabe, del que todo lo ve, del que escudriña la mente y el corazón. ¿Cómo podremos escapar? ¿Cómo podremos justificarnos como Adán se justificó? Señor, la mujer que me diste, y la mujer, Señor, la serpiente. ¿Por qué seguimos justificándonos del pecado? ¿Por qué seguimos justificándonos del descuido? Me enfrié porque esto, me enfrié porque el otro, me desanimé porque esto, me desanimé porque el otro.
por esto, por el otro, y nos seguimos justificando. Necesitamos, como decía el Señor, meternos bajo la cruz, ahí a refugiarnos, ahí a ser limpios. Pero más adelante viene la palabra de la cruz. ¿Estamos bajo para ser limpios por su sangre, o estamos bajo para pisotear su sangre? Porque el Señor lo habló el domingo. Cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a venir a escapar? Y voy a leerlo de una vez, ya que el Espíritu me lo pone en el orden que quiere. Dice Hebreos 10:39 ahí mismo. Dice Hebreos 10:29. Voy a leer desde el 29. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, de la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, o hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compasisteis, y despojó de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque a un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice, cuando dice en Hebreos capítulo 2, cuando dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, es esto: ¿cómo vamos a escapar si sabemos que vamos a recibir mayor castigo si pisoteamos la sangre de Cristo? ¿Cómo vamos a poder escapar si más bien vamos a recibir un castigo mayor del que está frío? Porque dice: ojalá fueres frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. ¿Cómo vamos a escapar de esa salvación tan grande? ¿Cómo nos vamos a justificar si más bien llevaremos un mayor castigo por burlarnos de la presencia del Señor? Llevaremos un mayor castigo por pisotear la sangre de Cristo. Es como decir: Señor, lo que hiciste no me importa, y pisoteo su sangre cada vez que retrocedo, y pisoteo su sangre cada vez que vuelvo a hacer lo malo, cuando fui limpia y purificada por su Santo Espíritu y por su sangre que me redimió. ¿Cómo podemos jugar y burlarnos del Espíritu, haciéndole afrenta al Espíritu de la gracia? Y como dice la carta de Judas: burladores de la gracia. ¿Por qué nos burlamos de la gracia que Dios nos ha dado? ¿Por qué estamos burlándonos de la misericordia que Dios nos ha dado? ¿Por qué estamos jugando con la sangre que nos sigue limpiando? ¿Por qué no estamos atendiendo con diligencia lo que el Señor está hablando? Cosa horrible, cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Dice que porque Él vendrá a un poquito,
El que ha de venir vendrá y no tardará. No tomemos por tardanza la venida del Señor, porque está más cerca que nunca. El amor de muchos se ha enfriado, porque la maldad se ha multiplicado. Y aún en su pueblo hay corazones perversos. Hay corazones que llenan y se embarazan de iniquidad, de perversidad, para hacer lo malo, como si hubiera una satisfacción mayor. Cuando el Señor nos dice: venga, pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Cuánto luchábamos, Ronita, cuando estábamos en el primer amor. Cuánto luchábamos contra marea, contra problemas, contra situaciones, contra finanzas, contra todo lo que se nos venía, problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas de salud. Cuánto luchábamos. Y ahora, ¿qué estamos haciendo para luchar? ¿Qué estamos haciendo para permanecer firmes en esa salvación? ¿Qué estamos haciendo para luchar y permanecer fuertes en el Señor? Pero antes dice que hacíamos todo esto, que sostuvíamos un gran combate de padecimientos, que por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuimos hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Otras veces le decíamos: hermano, no te desanimes, porque yo estuve igual. Yo estuve sin qué comer en mi mesa, pero el Señor me proveyó, porque Él es el Dios que provee. Porque muchas veces estuve en otra ocasión y decirle: hermana, también estuve en una situación familiar, matrimonial, pero el Señor sacó bandera y restauró mi matrimonio. ¿Cuántas veces estuvimos en un mismo sentir, apoyándonos unos con otros y fortaleciéndonos unos con otros, para fundamentarnos en la roca que es Cristo, para animarnos, para darnos aliento, para que no cayera, para que no se desanimara? ¿Cuántas veces hicimos tantas cosas que hoy no hacemos? Que hoy hemos descuidado el amor, hoy hemos descuidado el valor de mi hermano, el valor de mi hermana. Hoy hemos descuidado el amor, que no me interesa si mi hermano está bien o está mal. Y me ponía el Señor, y no voy en contra de nada que se predique, pero lo digo delante del Espíritu Santo. Hoy que me metí en oración en la tarde, me decía el Señor: cuando digo lo que mi hermano necesite, no es esto, no es las primicias. Decía el Señor: esos son obras que hasta los impíos hacen. Eso me dijo el Señor. Eso es parte de... No tome ventaja el enemigo de que no lo vuelva a hacer. Eso es parte de... Eso es algo común, que hasta el impío me puede llevar un comestible. Porque yo tengo un dicho, hermano Rey, que la bendición del impío es la riqueza a los justos. Me la tiene que dar, dice la Escritura. Pero eso es parte de... Pero eso no es una obra solo de amor. No es solamente, porque también los impíos hacen ese tipo de obras y creen que por esas obras ya son salvos. Eso es parte de la iglesia. Eso es parte de dar, de bendecir, bendecidos para bendecir. Pero cuando el Señor habla de un amor más allá. Cuando el Señor habla de ayudarnos mutuamente, habla de algo más allá. El Señor habla de otra manera de amar. Es de fortalecernos. Es de sentarme y decir: hermano, te estoy viendo deprimido, te estoy viendo decaído, te estoy viendo de esta manera, necesitas de mi ayuda. ¿Qué es lo que está pasando? Ábreme tu corazón. O hermana, pero es necesario atender con más diligencia. El Señor está hablando de ser diligentes, de ser prudentes, de examinarnos, de revisarnos. Pero ¿cuáles son nuestras obras? ¿Obras realmente del fruto del Espíritu? ¿O obras realmente de nuestra carne? Que ya no hay amor, que ya no me importa si el hermano padece, se deprime o no. ¿Dónde está esa salvación que hemos obtenido, por la cual la tenemos, es tan grande que queremos compartirla con los demás? Pero dice el Señor en el 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y me decía en el culto de oración el lunes pasado
hay una fe que se ha quebrantado en su pueblo. Hemos perdido la confianza en el Dios que hace milagros. Hemos perdido la confianza en el Dios que provee todas las cosas. Hemos perdido la confianza en el Dios que perdona. Hemos perdido la confianza en el Dios que renueva, en el Dios que hace todas las cosas nuevas. Hemos perdido la confianza en el Dios que dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. ¿Por qué no corremos a sus pies? ¿Por qué no corremos para ser limpios y no para pisotear su sangre? Porque el Señor es Dios. Él escudriña la mente, Él escudriña el corazón, y un día nos llamará a juicio. Un día vendrá, un día, pero sin embargo aquí dice: el Señor juzgará otra vez a su pueblo. Nos juzgará. Un día el Señor nos va a juzgar. Sin embargo, cada vez que el Señor habla a través de la palabra, está juzgando, porque dice que son las sillas del juicio. A veces estamos esperando ser juzgados cuando nada más nos vayamos, pero cada vez que estamos en las sillas del juicio, estamos siendo juzgados a través de la palabra. Y es necesario atender con más diligencia. Corramos para ver qué es lo que está hablando el Señor de ser diligentes. Y como le digo, aquí van como 3 prédicas, aunque usted no lo crea, porque es mucha palabra lo que el Señor me dio, y podría resumirla, pero es imposible. Y dice, mira, Hebreos 4, Hebreos 4, del 11 al 13, y dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿De quién está hablando? De aquel pueblo de Egipto. Cayó por desobediencia. Vino el juicio, vino la ira del Señor. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, y en todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y el Señor nos llamaba el domingo, Isaías 1:18: venid, venid, pueblo, estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos, ¿cómo los dejaré? Si fueran carmesí, como blanca nieve, ¿cómo los dejaré? Los quiere limpiar. Y ahora su sangre. Y el Señor dijo a través de una persona, porque no voy a decir nombres ni ministerios, porque el Señor dijo: ya no quiero que cuando se den testimonio se mencione quién hizo, porque yo soy el que soy. Toda honra y gloria es para mí. No comparto más mi gloria. Y el Señor dijo a través de una persona: los aires están limpios y están preparados para mi presencia. Y hoy, cuando el pastor decía: vamos a adorar, el Señor dijo: ¿saben por qué el Señor quiere que le adoren también? Porque ante su presencia todo quedará descubierto. Ante su presencia, ante el fuego del Espíritu, todo se purifica, todo se limpia, todo queda al descubierto. Tanta envidia, tanta rivalidad, tanto egoísmo, tanto enojo, tanta hipocresía, tanta idolatría, tanta religiosidad, tanta soberbia, tanta altivez, tanta difamación, tanta vanagloria, tanta vanidad quedará al descubierto ante la presencia del gran yo soy. Necesitamos ser limpios y purificados por el fuego del Espíritu Santo, porque aún nos sigue dando tiempo, porque aún nos sigue dando tiempo. Señor, recibe toda gloria, Padre, porque tú eres el que habla, Señor. Aún Él nos sigue dando tiempo, aún Él nos sigue confrontando, pero no nos sigamos enfrentando a ese espíritu de gracia. Porque un día ya no tendremos esa gracia.
si la descuidamos. ¿Cuál es el regalo inmerecido? La gracia de salvación. Esa es la gracia que se afrenta. Estamos enfrentando esa salvación y jugando con la salvación. Pero un día ya no. Seremos llamados a cuentas. Dice Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, porque tendrán parte del árbol de la vida. Bienaventurados. No lo traigo, solo lo nombré porque me lo puso el Espíritu. Bienaventurados. Pero puede ir, es Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavamos sus ropas, mis vestiduras. Bienaventuradas soy, porque aún estoy a tiempo. Aún estoy a tiempo de ponerme a cuentas con el Señor. Aún estoy a cuentas de alinear mis pasos y seguir los pasos del Maestro, seguir los pasos del Señor, porque el Señor decía el domingo: caminamos por nuestros propios caminos como si no tuviéramos pastor. Y Él es el pastor de pastores. Él es el Señor de señores. Él es el Rey soberano, el dueño de su iglesia. Él es la puerta por donde sus ovejas entran. Él es el que es. Amén. Y voy a ver si me da tiempo leer otro. Voy a leer también Hebreos 4, 1 y 3. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juraré que en ira no entrarán en mi reposo. Los que no han atendido la palabra, los que no han tratado con más diligencia, no entrarán. Pero si nosotros tenemos temor de Dios, si nosotros nos llenamos de ese temor de Dios, nos vamos a poder llevar esa bendita y hermosa presencia de la promesa de salvación. Pero dice que tengamos cuidado, porque alguno de nosotros no parezca haberlo alcanzado. Puede que no lo alcancemos, esa salvación. Puede que no seamos salvos si no atendemos esa diligencia del Señor, si no atendemos lo que hemos oído con más diligencia, si no escuchamos el mensaje y corremos a obedecer, porque no es solo oír, es en fe creerlo. Pero dice que por la fe de los que, por no tener fe los que oyeron, a veces no tenemos fe. Y hay una hermana que a mí me dice que ella no cree en esto, que la ropa va a quedar. Y ella me dice, y es la segunda vez, y yo estoy preocupada por esa hermana. Y ya he dicho: hermana, sí, nos vamos a ir así. Es que es un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor me decía: Luna, no hay fe en mi pueblo, su fe se ha quebrantado. Nos hemos quebrantado la fe ante la circunstancia, ante la prueba, ante el mover, ante tantas cosas. Y recuerde que el autor y consumador de la fe es Cristo. Si nuestra fe se está quebrantando, estamos descuidando al que nos va a hacer salvos, y es Cristo. Voy a leer Efesios 5, capítulo 15. Amén. Y dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y ahí me detengo a poner lo que me puso el Señor. Necesitamos ser entendidos. ¿Cuál realmente es la voluntad de Dios? Necesitamos
parar nuestro ruido, iglesia, para escuchar con claridad su voz. No estamos escuchando con claridad y entendimiento. Necesitamos apagar nuestro ruido. Muchas veces nuestras palabras no dejan ni escuchar a la gente, porque es más el ruido de lo que hacemos que de nuestras palabras. Y así mismo estamos haciendo mucho ruido. ¿Sabe a veces qué es nuestro ruido? Como dice ahora el pastor y lo dijo el Señor el domingo, las emociones. A veces el grito de júbilo, pero a veces es de carne. A veces el grito y de aleluya y de esto, pero es de emociones. Dios no quiere emociones. Dios quiere de verdad corazones que le adoren, que le alaben en espíritu y verdad. Dios quiere de verdad que cantemos con entendimiento, que recibamos la palabra con entendimiento. Y no es que es malo gritar y danzar, porque yo soy una de las que grito, canto y salto. No es malo, porque es parte del gozo. Dice que en la alabanza Él habita y Él se alegra en la alabanza. Pero nosotros necesitamos hacerlo de verdad, porque sentimos dar ese grito de júbilo, porque necesitamos cantar, gritar al Señor, alabarle, glorificarle con nuestras cuerdas. Antes no eran cuerdas de nada, eran más cuerdas de todo. Yo sé que el arpa, pero también dicen con las cuerdas de nuestra boca, y es necesario, pero hacerlo porque de verdad lo sentimos y no porque nos motiva en un ministro, una ministra, que sea nuestro motivo de adorar, brincar y saltar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y dice, bueno, se habla de la diligencia. Yo le voy a decir, porque yo creo que ya voy a terminar, me faltó la mitad, pero dice, diligencia es prontitud. Corramos con prontitud, tratar con agilidad. Seamos ágiles para atenderlo del Señor. Prisa, porque el tiempo se acorta. Es con prisa, con rapidez. Dice, con cuidado. Cuidemos lo que se nos ha sido dado, la salvación, la gracia, el regalo inmerecido. Cuidémoslo. ¿Qué es diligente? Que es lo contrario a diligencia. Diligente es algo perezoso, descuido, olvidadizo, atenido, imprudente. Es algo que se hace sin fuerza, sin pereza, como cuando voy a ir al culto. Cuando no hay un motivo, no hay una fuerza, no hay un aliento, no hay nada. Se va así. Qué pereza, y está lloviendo. Cuando hacemos tantas cosas, dice que somos negligentes. Es lo contrario a diligencia. Es como decir imprudentes. Y necesitamos atender las cosas del Señor con prisa, porque dice que vendrán días malos, y ya se lo leí antes. Dice que el tiempo también se acorta, que el Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Voy a leer 2 Timoteo 14:16. ¿Cuánto me queda? Ya no me queda nada. Yo no sé cuánto me queda aquí en mi reloj. Son las 8:15, pero no tenés el pastor. 2 Timoteo capítulo 2, del 14 al 16. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Muchas veces empezamos a discutir cosas que no aprovechan, y las almas nuevas se dan cuenta. Entre ministros, líderes, pueblo, ya ves viejo, y los nuevos se dan cuenta. Discutimos cosas que no aprovechan, cosas que son para perdición. Y dice que procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evitemos vanas palabrerías. A veces decimos tanta palabra y tanta cosa que suena lindo, pero pura mentira, puro engaño. Son solamente versos y rimas que suenan bien, pero no hay verdad en ellas, son pura palabrería. Es como los fariseos, los hipócritas, puras vanas repeticiones. Señor, voy a cambiar y sigo siendo el mismo o la misma. Señor, voy a entregar y sigo guardando lo que Dios ya está desagradado. Y a veces parece, me decía el Señor un día, parece que nos arrepentimos de verdad, pero seguimos siendo y haciendo el mismo y lo mismo y lo mismo, cometiendo la misma imprudencia, cometiendo el mismo pecado, cometiendo el mismo altivo, siendo la misma altiva, la arrogante, la orgullosa o el orgulloso. Sigo siendo y digo voy a cambiar y no cambio. Son puras palabrerías vanas. Dios no quiere palabrerías, Dios quiere palabras de verdad. Dice el Salmo 51 que Él ama la verdad en lo íntimo. Y dice la palabra que leí en Hebreos 10 y 39 que nada quedará al descubierto. Nada va a quedar cubierto, todo va a ser descubierto delante de la presencia al Dios que tenemos que dar cuentas. Ya se me terminó el tiempo, ¿verdad, Paz? Ya se me terminó el tiempo. Hay muchos versículos que hablan de la diligencia. Pedro, pero no los va a leer, 2 Pedro 3 del 14 al 18, es muy bonito lo que habla. Y Romanos 12 del 9 al 21, ahí habla mucho de lo que es la diligencia. Seamos diligentes porque estamos con una necesidad de apurarnos para correr a la salvación, para santificarnos y purificarnos. Así que si gusta, póngase sobre sus pies, vamos a orar y damos gracias al Señor por la palabra que nos ha dado en el nombre poderoso de Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas al Dios de